Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Aquí tenemos a cuarto año de la licenciatura en Química y también algunos estudiantes de primer año de Geografía e Historia, de la licenciatura en Geografía e Historia, todos de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Les agradecemos pues el haberse conectado, tener pues por ahora sus micrófonos apagados hasta el periodo de preguntas y respuestas, ya que hoy nos acompaña el doctor Carlos Gómez Cuestas. Él está ahora mismo en la ciudad de Panamá, aunque él es mexicano residente acá en la ciudad de Boquete. El doctor Carlos Cuestas Gómez, aunque él es abogado de profesión, durante muchos años, 30 años, ya se ha dedicado al rescate de episodios de historia regional y local. Es un amante de la literatura histórica, pero también de la literatura en los géneros de la novela histórica. Vamos a ver si podemos irles presentando. Pueden ver algunas de sus obras: El histórico combate de San Pablo, que es un documento que recoge este episodio de la Guerra de los 1000 días. Para Daniel, que es un coleccionista de libros, Daniel, este libro está agotado. Quizás el doctor, si me da permiso, te puedo sacar una fotocopia, ¿verdad? Claro que sí. Otra de sus obras, vamos a ver en orden de publicación: Los soldados americanos en Chiriquí. Este es un documento histórico que recoge este incidente de la invasión de los estadounidenses aquí a nuestra provincia. Ah, allá tiene uno, ¿eh? De 1918 a 1920. Seguimos en otro, La Guerra de Coto. Este episodio lo presenta en este libro, Panamá y Costa Rica entre la diplomacia y la guerra. Se los pongo de lado para que vean que no son delgaditos, si son bien, ¿verdad? Este documento que escribió Daniel también es de un fragmento de la historia conocido. Cotito, crónica de un crimen olvidado, un incidente que se dio en el año 41 entre los suizo-alemanes, una colonia que se estableció en esta zona de Cotito, entre Volcán y Río Sereno, y provocó la muerte de 12 de estos ciudadanos suizo-alemanes. Un incidente con la policía de Panamá en esa época de Segunda Guerra Mundial. Este es el último que ha publicado en la línea histórica totalmente. Crónicas, historias panameñas. Para el que lo desea, Daniel, y aquí está Nelly. Hay dos de los estudiantes conectados que ya lo adquirieron, doctor. Este es un compendio de crónicas muy interesantes, no solo de Chiriquí, sino del país. Y en el género literario de la novela, tenemos estas obras: Altivez, como ven aquí, presenta los incidentes, las revueltas que hubo entre conservadores y liberales aquí en nuestra provincia, sobre todo aquí el incidente de los guaraperos de 1866, del siglo XIX, aquí, que se dio en el barrio Bolívar. Tenemos Resistencia, que es sobre la invasión o la presencia estadounidense en 1918-1920, y Hijos de la Rebeldía, que es sobre la rebelión de los jóvenes en Cerro Tute, la provincia de Veragua, en los años 50. Los últimos tres son novelas históricas. Así que, como ven, la producción del doctor Cuestas es abundante, y por eso quería que compartiéramos con ustedes hoy el tema presencia e influencia de los Estados Unidos en Chiriquí. Él va a iniciar desde el siglo XIX, final del siglo XIX, y va a también introducirse en los primeros años del siglo XX. Así que, muy buenos días, doctor Cuestas, y gracias por aceptar pues la invitación para dialogar con estos estudiantes. Adelante. Muy buenos días, jóvenes. Muchas gracias. Siempre acepto las invitaciones que me hacen milagros, porque yo disfruto realmente con estas. Yo digo, no son ni charlas, son conversaciones con personas que aman la historia, principalmente la historia nuestra, la historia regional de Chiriquí. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los intereses norteamericanos en Chiriquí. Entre mediados del siglo XIX
hasta inicios ya del siglo XX. Yo diría que lo pudiéramos poner hasta 1920, 1900, por ahí, porque después hay otros intereses, pero bueno, eso ya escapa, digamos, del alcance de esta participación. Miren, yo he podido investigar que los primeros intereses, o sea, los primeros norteamericanos que con fines económicos llegan a Chiriquí es por allá por 1837, cuando dos ingenieros americanos, uno de nombre James Agnew y el otro de nombre William Randolph, llegan a Chiriquí con el fin, eran ingenieros provenientes de la ciudad de Filadelfia, con el fin de hacer exploraciones de eventuales yacimientos de carbón y también de alguna manera vinculados a una empresa norteamericana importante que cubrirá ese periodo en Chiriquí, la Chiriquí Improvement Company, que fue fundada por un dinámico empresario americano llamado Ambrose Thompson, quien va a tener también alguna participación, inclusive con un proyecto del presidente Roosevelt, del presidente Lincoln, de poder, por ejemplo, traer a negros liberados de los Estados Unidos a Chiriquí. Bueno, pero ¿cuál era la razón de ser de estos ingenieros y de la Chiriquí Improvement Company? Ellos buscaban yacimientos de carbón. El carbón era estratégico para la flota norteamericana, la armada norteamericana. En ese tiempo los barcos, y ya Estados Unidos era una potencia imperialista en plena expansión, necesitaba que tuviese carbón. Pero también le interesaban a la Chiriquí Improvement Company esa idea que todo el siglo XIX predominaba sobre el Istmo de Panamá, y era la posibilidad de hacer un canal, en este caso no marítimo, sino un canal terrestre que comunicara la ciudad de David con Chiriquí Grande. Y vamos a encontrar una serie de concesiones de miles de hectáreas a estas empresas para que se pudiera hacer ese camino entre David y Bocas del Toro. Hay que decir que a mediados del siglo XIX, Bocas del Toro era parte de la provincia de Chiriquí. Recordemos que Chiriquí se fundó como provincia en 1849, el día 26 de mayo. Pero no fue sino hasta muchos años después en que la parte de Bocas del Toro, que era considerada una comarca, fue adscrita por el gobierno colombiano de la Nueva Granada administrativamente a Colón. Y entonces va a haber siempre una vinculación de Bocas del Toro con Colón, claro, porque no existían las comunicaciones terrestres que tenemos hoy, y que sabemos que la carretera transísmica que va de Chiriquí a Bocas del Toro es de los años prácticamente 70. Entonces, nosotros vamos a ver una serie siempre de reclamos, de concesiones, de peticiones de concesiones de tierra, y no solamente de la Chiriquí Improvement Company, ¿no? También en el libro que mencionó Milagros de soldados americanos en Chiriquí, tenemos pues que otros americanos, otros empresarios lograron esas concesiones. Entre ellos mencionamos, por ejemplo, al señor Boyd, Albert Boyd, que tuvo una concesión de 25,000 acres. Esos son aproximadamente 6,000 hectáreas. Son esas dimensiones de concesiones de tierra, ¿eh? Y también otro señor, F. Ellinger, quien obtuvo 1,000 hectáreas para hacer establecimientos ya agrícolas. O sea,
Chiriquí se convertía no solamente tenía una importancia estratégica por el carbón, cosa que después se demostró que no había ninguno hallazgos de carbón. Y en esto también hay mucha especulación, ¿eh? Mucha especulación. Pero sí comenzamos a ver una serie, pues, de norteamericanos que principalmente después de la construcción del canal, llegan a Chiriquí a instalarse, principalmente para cultivar el café en boquete y para cultivar de azúcar, o sea, caña de azúcar, cacao, caucho e inclusive cocos. Habían también en el área de Barú zonas que en esa, bueno, el área de Coto, porque en ese tiempo Coto era parte de Panamá. Habían intereses de estos cocales inmensos que se querían hacer producir. Pero bueno, aparte de la Chiriquí Improvement Company, que fíjense bien que va a tener una presencia de más de 50 años en Chiriquí, porque todavía en 1905, en David, había una oficina de esa compañía, una compañía fundada en Nueva York y que había tenido pues todo este manejo y todas estas cosas. Hubo inclusive algunas cuestiones que son interesantes desde un punto de vista institucional, jurídico institucional. Por ejemplo, Chiriquí y Cuero y Panamá y Veraguas, a partir de 1853, de acuerdo a la constitución de la Nueva Granada de ese mismo año, tuvieron constituciones provinciales y en esas constituciones se le daba a las provincias precisamente una gran autonomía administrativa. Y hubo algunos conflictos porque esa autonomía provincial no llegaba, de acuerdo a la constitución de la Nueva Granada, a que ellos pudieran conceder a ceder esas grandes concesiones, y se plantearon entonces problemas con el gobierno de la Nueva Granada, que llegó a anularlo. La Corte Suprema de Colombia anuló muchas de estas concesiones, entre ellas algunas de las que se le dieron a la Chiriquí Improvement Company, y la Chiriquí Improvement Company entonces comienza a hacer sus cabildeos ante el Congreso de los Estados Unidos para decir que ellos habían obtenido todas estas concesiones. Bueno, esa es una primera presencia. Luego, ya a principios del siglo XX, hay otra presencia también importante de otras compañías americanas. Entre ellas tenemos a la Panama Sugar Company. La Panama Sugar Company era una sociedad anónima organizada en el estado de Utah, y también pues, y era una multinacional, porque no solamente tenía ingenios de azúcar en producción o pretendía tenerlos en Panamá, sino que ya los tenía, por ejemplo, en Cuba, en Haití e inclusive en Hawái. Hawái todavía era un territorio de los Estados Unidos, no era el estado que él tenía. Y ellos entonces incorporan esta sociedad Panama Sugar Company, de acuerdo a las leyes de la República, y hacen fuertes inversiones de capital en el área de Alange, donde habían sembrado 600 hectáreas de caña de azúcar, de las cuales 11.000, de las 11.456 que había recibido en concesión del gobierno panameño. Esta Panama Sugar Company no es la Chiriquí Land Company, es una compañía pionera, si se quiere, del cultivo de la caña de azúcar y del banano y del café, porque inclusive intentaron sembrar café en Alange, con poco éxito, por cierto, con poco éxito. Nosotros la conocemos un poco en la historia porque fue en su campamento, que estaba ubicado en lo que hoy es el corregimiento de Progreso, o llamado El Progreso, así se llamaba, era antiguamente Cuervo o Cuervito. Allí tenía ella su campamento principal, y en ese mismo lugar fue que el general Manuel Quintero Villarreal, cuando se da la guerra de Coto, es que instala, si se quiere, el cuartel general.
Y de allí de Cuervito o Progreso es que se tira una línea telefónica hasta Coto. Imagínense lo que eso significó. Echar una línea desde Progreso hasta Coto, una telefónica, para poder tener las comunicaciones que son esenciales en cualquier episodio bélico. Se hizo, lo hizo un ingeniero también americano, de origen italiano, el ingeniero de la Cera, cuyos descendientes viven en Barú, el ingeniero de la Cera. Bueno, esa compañía entonces, la Panama Sugar Company, logró también concesiones para extender ramales del ferrocarril que ya se había construido durante el gobierno del presidente Belisario Porras. Recordemos que el ferrocarril nacional de Chiriquí se hizo en 1916 y originariamente era un ramal que iba de Pedregal en David a Boquete, y luego se extendió ese ramal ferroviario hasta la Concepción. En realidad, en 1921 no había llegado hasta la Concepción, sino hasta La Pita, ahí cerca de la Concepción de Bugaba. Esa compañía logra concesiones para extender ese ramal ferroviario hacia lo que hoy es Puerto Armuelles, y que en 1921 tenía un nombre no muy poético, que era Rabo de Puerto. Bueno, esa fue la compañía esta. Sobre los trenes de esos trenes fue que se movilizan los soldados en la guerra de Coto, y llegaban por vía marítima a Puerto Armuelles, y de ahí se movilizaban hasta el campamento de Progreso, y algunos seguían vía tierra hacia Coto, otros daban la vuelta vía marítima, dando la vuelta a la península Burica y entrando por el Golfo Dulce hasta las márgenes del río Coto. Ese ferrocarril nos trae al conocimiento a otra compañía, porque fue la compañía que construyó el ferrocarril de Chiriquí, también con mucha inversión de capital, y es la famosa compañía de Hebert, ¿no? La compañía de H.R. Hebert Company. Roy Hebert era un ingeniero que con otros socios habían sido subcontratistas durante la construcción del Canal de Panamá. Habían hecho excavaciones en Barbacoa y en otros lugares, ¿no? Y ellos después, o durante inclusive, unos años después de que se termina la construcción del Canal de Panamá, logran un contrato con el presidente Porras para la construcción del ferrocarril de Chiriquí. Ese ferrocarril de Chiriquí, como ya más o menos lo mencioné antes, logró la construcción de más de 91.85 kilómetros, y que partía, decíamos, del puerto de Pedregal. Esa construcción del ferrocarril de Chiriquí fue estratégico para el desarrollo de la provincia de Chiriquí. Hubo proyectos de hacer inclusive ramales hacia Oriente. Yo me pregunto hoy, si se hubieran realizado esos proyectos de llevar la línea ferroviaria hacia el oriente de Chiriquí, si los distritos de Oriente no hubieran tenido también un desarrollo económico más activo, ¿no? Porque los distritos de Oriente quedaron un poco atrás en este sentido. Bueno, el gobierno panameño tuvo que utilizar dinero que tenía, tuvo que pedir que se adelantaran, tuvo que pedir un empréstito para adelantar las anualidades del canal, y tuvo que emitir bonos para poder financiar esta gran compañía, bonos que se emitieron por un total de $2.250.000, que se emitieron a través de la banca de JP Morgan en Nueva York y la National City Bank de Nueva York. Y bueno,
al final se terminó la construcción del ferrocarril, que no solamente fue la línea ferroviaria en sí, sino también la construcción del muelle que se hizo en Pedregal, además del puente sobre el río Majagua, y finalmente en 1916 se llegó a construir el ferrocarril nacional de Chiriquí. Después de la construcción del ferrocarril, ese ferrocarril fue administrado inclusive por norteamericanos. O sea, que es que ahí no solo se construía, sino que también se administraba y era realmente pues ese neocolonialismo, ese liberalismo, si se quiere, económico que dominaba toda la estructura de la República de Panamá, que había nacido demasiado frágil frente al protector que eran los Estados Unidos de la época. En cuanto a otros intereses norteamericanos en Chiriquí, ya de personas individuales, no de compañías ni de empresas como estas dos que hemos mencionado, nosotros vemos que en el área de Boquete, pero también en David, e inclusive en lugares como Dibalá, etcétera, se instalan norteamericanos y que realmente se convirtieron en grandes productores de café. Veo el caso, por ejemplo, de J.R. Thomas, que llegó a Boquete en 1895. Había llegado mucho antes. Ese fue un pionero, si se quiere, del café en el área, ¿no? Y se puso a cultivar café en Boquete. Dice el doctor Eusebio Morales que en 1907 J.R. Thomas ya poseía 3 plantaciones de café con más de 75,000 árboles de café en plena producción. Tenía una casa habitada con todo género de comodidades para la familia, 19 casas en las plantaciones que son para los trabajadores normalmente indígenas, como todavía sucede hoy, y tenía cerca de 300 hectáreas en Boquete. Su finca estaba, bueno, tierras altas, tenía también potreros, tenía ganado. Dice que en 1912 J.R. Thomas producía un poco más del 10% del total de toda la producción cafetalera, que se calculaba en estos años en 6,000 quintales de café. Él tenía solito él cerca de 600 quintales de café. Y no crean ustedes que el café se vendía barato, ¿eh? El café se vendía en oro, dólares oro, a la zona del canal principalmente. Y tenían grandes ganancias, grandes ganancias. Otro gran cafetalero, también empresario, también pionero de Boquete fue James Fleming Denham, que todavía tiene sus descendientes en el área de Boquete. Él llega a Chiriquí en 1898, procedente de California. Ustedes saben que en Boquete hay un lugar que se llama Palo Alto, ¿verdad? ¿Y por qué se llama Palo Alto? Porque precisamente esa es una ciudad ubicada en California, de donde provenía Denham. Denham tenía casi 750 acres. Un acre es la cuarta parte de una hectárea. Tenía 54,000 plantas de café en 1907, de las cuales 49,000 estaban en plena producción. Le daba una cosecha de 800 quintales. Estaban cultivados en su totalidad de café, tenía 200, un poco como casi 100 hectáreas en pastos artificiales y tenía edificios para alojar 250 trabajadores. En 1914 la cosecha de café de Denham alcanzó un récord de 2.200 quintales, equivalentes a 220,000 libras, o sea, 110 toneladas, que se vendían entre 19 a 20 centavos la libra, 19 a 20 centavos de dólar la libra,
lo que le dio un ingreso en dólares oro neto de $20,000 de 1914. Eso era mucho dinero entonces, muchísimo dinero. Además tenía finca, tenía también tiendas en Boquete y también en David. Denham se dedicó a la ganadería, tenía una finca muy importante llamada Las Huacas, de cerca de 1,000 y tantas hectáreas, que había adquirido precisamente de la familia de Ovaldía y había comenzado ya entonces a mejorar la producción pecuaria mediante la importación de sementales de raza. Todas estas propiedades las tenía en títulos de propiedad y estaban libres de gravámenes, o sea, no es que tenía posesiones. Denham era uno de los hombres más ricos de Chiriquí. Murió asesinado en 1918, según los autos procesales, por el mandador de la finca. Dicen que Denham era un hombre muy violento, un tipo que muy déspota, y en un momento tuvo un problema, un altercado con el mandador de la finca Las Huacas, mandador de nombre Segundo González, a quien lo acusaron de haber causado su muerte, y se hizo un proceso. Y él fue herido y fue tratado de llevar herido a las Islas Paridas para que pudiera tomar el vapor que llegara hasta Panamá, porque en ese tiempo no había comunicación terrestre, sino marítima. Pero él murió ahí en las Islas Paridas. Después se inicia todo un proceso sucesorio porque la esposa de la viuda de Denham, que lo había abandonado y se había ido para Estados Unidos, y Denham se había pues unido a otra señora panameña. Después la viuda regresó y se armó un proceso que todavía en los años 18 y 19 estaban siendo deslindados en los tribunales de la República. Otros norteamericanos que llegan a Boquete, principalmente, entre ellos canadienses, Frank Tedman, papá de ancestro de muchos de los Tedman que están allá, habían sido empleados en la antigua compañía francesa del canal interoceánico. Con sus dinero pudo adquirir tierras aptas para el cultivo del café. Modernizó su producción, llegó a acumular una regular fortuna. En 1907 poseía cerca de 10,000 plantas de café y en 1914 cosechaba cerca de 300 quintales de los 6,000 producidos en el año. Otros dos norteamericanos, N. Bradley y Ewell Lowes. Lowes están radicados, tienen familia en Dolega. Lowes. Dedicado siempre al café. Lowes tenía en 1907 7,000 árboles en plena producción perdón, Bradley tenía 7,000 plantas de café en plena producción. Lowes se había dedicado a la ganadería, principalmente a la cría de mulas de calidad superior. En el área de Dibalá y también en el oriente había norteamericanos. Uno de ellos, Charles Wilson. Charles Wilson es mencionado por el general Quintero Villarreal cuando el general Quintero Villarreal en 1902 se moviliza desde Tonosí, en Búcaro. Lo manda el general, el jefe del liberal de Herrera, lo manda a conquistar Chiriquí en la guerra de los 1000 días. Él llega a Coto por barco y ahí comienza a bajar desde Coto, llega a Alange y en Alange llega a Dibalá y en Dibalá le compra precisamente a Charles Wilson, que tenía una gran tienda ahí, le compró fusiles y le compró machetes. Esos machetes se hizo el combate de San Pablo, que fue ganado por los liberales. Pero esa es otra historia y la vamos a contar en otro momento. Kelso, en cambio, William Kelso, se instala en el área de Oriente, específicamente en el distrito de Remedios. Se dedicó a la agricultura y a la ganadería y sus descendientes. Yo tuve un compañero en la secundaria, sí mismo, se llamaba como el abuelo, William Kelso. Buen muchacho, hace tiempo que no lo veo.
Otro de los más importantes, y quizá que ha entrado a ese ciclo de lleno a la historia de Panamá, es nada menos que William Gerald Chase. William Gerald Chase, que ahí lo estamos viendo, era un norteamericano, pero nacido en Costa Rica. Él comenzó a trabajar con la compañía, en la United Fruit Company, que dicho sea de paso, en esa época estaba funcionando en Bocas del Toro, no en Chiriquí todavía. En Chiriquí comenzará a funcionar a partir de 1927. Él logra convertirse quizás en el mayor latifundista de la provincia al adquirir de la familia de Obaldía Jované una posesión, porque no eran títulos de propiedad, de más de 50.000 hectáreas. En final ni se sabía cuántas eran, porque algunos decían que eran 50.000, otros que eran 37.000. La verdad es que ni siquiera eso estaba medido como se debe hacer. Ese es el famoso Hato del Sitio de San Juan, que será una de las causas por las cuales los norteamericanos invadirán, ocuparán la provincia de Chiriquí de 1918 a 1920. El Hato del Sitio de San Juan tenía serie de climas, microclimas y variedad de suelos. No se sabía realmente la cabida de esas tierras. La venta, el contrato de venta que le hace la familia de Obaldía Jované a William Gerald Chase de los derechos posesorios, hago siempre constancia, era, decía, hacia el norte la cordillera, hacia el sur el Océano Pacífico. Y estaban entre el río Galique y el río, no me acuerdo el otro, uno de los dos ríos estos grandes que tenemos ahí. Entonces, cubría territorio de dos distritos. Cubría parte del distrito de San Lorenzo y cubría parte del distrito de Remedios. Entonces, esa sí era una gran posesión. Pero el problema es que Chase, cuando adquiere esos derechos posesorios, adquirió los problemas que los derechos posesorios conllevan. Y comenzaron entonces litigios en los tribunales en Chiriquí y en Panamá. Y sistemáticamente, con los vecinos, sistemáticamente, Chase los perdía, porque él no había comprado, no tenía títulos de propiedad. Y habían colindantes con él que tenían también derechos posesorios quizás tan antiguos como el mismo Chase había adquirido. Pero Chase en esos años pesaba mucho y tenía mucha influencia ante el ministro Price, que era el embajador, entonces embajador de Estados Unidos en Panamá. Y se logra entonces, prácticamente después de unas elecciones en 1918, en junio, que los Estados Unidos mandaran primero 25 soldados a supervigilar las elecciones de diputados de esa época, y después fueran reforzados por 75 soldados más. ¿Para qué? Para presionar a los tribunales nuestros, para que le dieran razón a Chase. Entonces Chase se convirtió realmente en un personaje que vino a ser la parte del león con relación a todos esos campesinos e indígenas que vivían en esas amplísimas posesiones, porque de acuerdo a testimonios que hemos conocido, primero que todo tenía un matón ahí a órdenes de él, que se llamaba Cabo Solomon, y tenía también un contingente de la policía panameña y del ejército norteamericano para ir sacando a los intrusos, como él les decía. Y eso llegó a causar muchos conflictos entre panameños y norteamericanos en la provincia. Hubo otros norteamericanos, quizás menos conocidos, y hay que decirlo, algunos fueron víctimas también nuestras, fueron víctimas de autoridades venales, de jueces venales que hubo en ese periodo. Inclusive en el área de Bugaba. Ustedes han escuchado que hay un barrio de Bugaba que se llama El Calvario. El Calvario era una finca que tenía un señor llamado Penny Smith. Y Penny Smith no tenía familiares ni nada, vivía solo, y un día muere Penny Smith, ¿no? Como no llegó nadie a reclamar la herencia, el secretario del juzgado vino y se apropió de unas cuentas que tenía en un banco. Otro norteamericano del nombre William Tarnock,
fue asesinado, lo mataron. Y el presunto victimario, de nombre Cruz Jiménez, que era sobrino de un subteniente de la policía, lo metieron preso y misteriosamente se escapó y se fue para Costa Rica. Bueno, también estaba la viuda de Denham, Carlota Parlin, viuda de Denham, que, como les dije, sostuvo un largo litigio con una señora González, de allá, Andrea González, que había sido la compañera pues, de, de, de Denham en sus últimos años. Había otro señor americano, J.R. Ginuit, que vivía en David. Era un importante ganadero, pero él parece que era víctima de los cuatreros. En un solo viaje le llevaron 206 cabezas de ganado y le destruían las cercas. Otro norteamericano que vivía en Panamá, B. Duncan, creo que es familia de, o hijo o primo familiar de Jefta B. Duncan, que tiene mucha influencia en Panamá. Jefta B. Duncan era secretario del presidente Porras. Tenía nada menos que 50,000 acres allá en el área de Volcán. Pero yo me imagino cómo eran esas concesiones de tierra que se daban miles y miles de hectáreas. Y él decía pues que allá el secretario del alcalde de Boquete había permitido que gente se metiera allí, que le robara ganado y que intrusos entraran en su propiedad. Otros norteamericanos que vivía en Remedios, John Boyd, también acusaba al secretario del juzgado municipal de que había alterado documentos públicos que perjudicaban sus intereses. Theodore Thompson, que había trabajado en el departamento de contabilidad de la United Fruit Company, tenía también litigios con otros importantes empresarios panameños, como el señor Enrique Halfen, era una de las compañías, eran de origen francés, pero bueno, eran ya panameños, tenían también conflictos normales que se dan en los tribunales. En los tribunales panameños habían conflictos judiciales entre norteamericanos y panameños, pero también habían conflictos entre norteamericanos. Parece ser que el amigo Chase, como que no le gustaba pagar las deudas y quedó debiéndole $4,976 por servicios profesionales precisamente a Theodore Thompson. Theodore Thompson demanda a Chase. Y bueno, otro personaje, pero este no es que tenía mucho que ver, era más bien un matón, era el famoso cabo Abraham Solomon. Y en otros trabajos que he escrito por ahí lo bauticé como el terror de la provincia, porque ese era un matón de verdad. Ese fue a buscar allá en Costa Rica al que había matado a Carnot y en vez de traerlo a la autoridad lo mató. Y al final Solomon, que era una especie pues, de perdonavidas en el área de Remedios, vino y estuvo abusando de mucha gente ahí, de un señor, de un campesino, Benito Villanueva, que supuestamente se metía en las tierras de su patrón Chase y lo metieron en una cárcel ahí, y lo tenían ahí como si tuviera como un cepo. Al final este hombre se escapa y ¿cómo se llama? Solomon le da la cacería, ¿no? Y al final lo hiere. Cosa, Solomon fue enjuiciado y fue condenado. O sea, los tribunales sí funcionaban. Solamente que después que sale de la cárcel, el señor Solomon presenta una queja en una comisión que había de arbitraje, porque estos temas de conflictos entre americanos y norteamericanos y panameños se llevaba a una comisión arbitral que había y cosas. El caso de Solomon hizo que condenaran a la República de Panamá a indemnizar al matón este. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Milagros. Si hay alguna pregunta,
es el momento. Sí, pero yo creo que podemos pasar al periodo de preguntas y respuestas, porque nos ha dado pues un panorama general de la presencia y la influencia de los ciudadanos estadounidenses y de las empresas, para que los jóvenes tengan un panorama diferente. Siempre en esta materia de la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos se ha visto lo que ha sucedido en Colón y Panamá por la zona del canal. Es importante que vean que esa influencia fue extra zona del canal, que ellos bajo el tratado Jaime Varila tenían libertad prácticamente en todo el territorio panameño de actuar. Así que vamos a que los jóvenes puedan hacerle algunas preguntas, doctor. Buenos días, profesor Humberto. Soy Ángel y quisiera hacer una pregunta. Es la siguiente, acerca de la estadía norteamericana en el territorio. Quiere decir que muchos de los apellidos estadounidenses proceden de estos ciudadanos que vinieron a hacer negocios y se quedaron aquí formando familias. Sí, correcto. Muchos, inclusive, miren, este señor James Agnew llegó a ser gobernador de Chiriquí. Él se casa, se entronca con la familia Gallegos, que era la familia, estoy hablando de mediados del siglo XIX. La familia Gallego era la más importante económicamente y políticamente en Chiriquí. Bueno, para entrar con los gallegos estaba José de Valdía. Antes de que se creara la provincia de Panamá, la provincia de Chiriquí, José de Valdía la crea, estando que fue vicepresidente de Colombia, ¿no? Y fue senador y todos los cargos que tuvo. Pero antes de crear la provincia de Chiriquí, él llega a Chiriquí, casa con una hija del señor Gallegos. El expresidente de Colombia, Rafael Núñez, también estaba casado con una gallega. Y James Agnew no se podía quedar atrás y se casó también con una señora gallego Sanguinetti y entró en el clan de Ovaldía, en el clan gallego, y llega a tener mucha influencia, inclusive, repito, en las primeras elecciones que se hacían de gobernadores, de acuerdo a la constitución de la Nueva Granada de 1853, James Agnew es elegido gobernador de Chile. Y eso es criticado por Justo Arosemena. Si ustedes leen el Estado Federal, hay una parte donde él dice, independientemente de los méritos personales, criticando el sistema de las provincias, que Justo Arosemena tenía contradicciones. Justo Arosemena participa en la elaboración de la Constitución de 1853, en la Nueva Granada. Y él también participa y considera que se le debe dar poder a las provincias. Pero después, cuando las provincias comienzan a hacer elecciones y a hacer cosas, entonces él dice, esto está mal. Pero él dice, independientemente de los méritos personales que tenga el señor, no menciona nombres, sabemos que James Agnew, que todavía es elegido sin haber adquirido la ciudadanía granadina. Entonces, hay otras familias más, obviamente. En el caso de la ocupación norteamericana, ya tuvieron 2 años solamente. Pero ya que habían familias obviamente vinculadas a los norteamericanos. En el área de Boquete, como les decían antes, los Denham, los descendientes de Denham, los descendientes de Kelso allá, los descendientes de Wilson, los descendientes, no sé, otras familias norteamericanas. Thomas en Boquete muchos años, Thomas. Solamente norteamericanos, habían otras familias también, ¿no? Otras familias extranjeras. Así que sí, ellos llegan y se instalan y se incorporan, ¿no? Y al final ya James Denham no se llamaba James Denham, sino James Agnew ya no se llamaba James Agnew, sino Santiago Agnew, porque James es Santiago. Buenos días. Le tengo una pregunta. Ajá. Con respecto a la mayoría de los estadounidenses, actuaron de manera etnocentrista contra los chiricanos. Sí, había algo de eso, en los años de la ocupación. Estoy hablando de la ocupación, pero quizás antes había cierta presunción de superioridad. Eso se tenía, eso se ve clarito en los documentos. Los norteamericanos pensaban que ellos venían a hacernos el bien, pues, y que nosotros éramos unos incapaces y éramos como unos niños que no teníamos raciocinio y había mucho de eso. Pero
pero también hubo gente en Chiriquí que estaba contenta con eso, que estaba feliz que hubieran venido los norteamericanos. O sea que panameños accidentales, porque han nacido en Panamá, han existido siempre. Estaban felices, pues, porque nos ocupaban. Inclusive cuando hubo un rumor de que se iban los americanos, salieron recogiendo firmas para que no se fueran. Otros no. Otros se oponían abiertamente a eso. El alcalde Ismael Candanedo se oponía. Inclusive los norteamericanos discriminaban a sus propios connacionales. En Chiriquí hay una familia Kraus, de origen alemán, pero él era norteamericano, el señor Kraus, y Kraus, solamente por haber dado una opinión en la Primera Guerra Mundial de que Alemania iba a vencer a los aliados, iba a vencer a Estados Unidos, hombre, a Kraus lo metieron en una lista negra y no podía ni siquiera, lo tenían en esas listas negras que ellos han tenido por muchos años en los Estados Unidos. En los años 50, en el macartismo, había listas negras también. Y hay listas negras, continúan a haber listas negras y listas Clinton y muchas listas. Y listas todavía en Europa tenemos esas listas que colocan a Panamá en esa situación. Entonces sí había una cierta mentalidad en esa época de que nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos y que éramos como si fueran unos infantes. Hablo de la República de Panamá. Buenos días, señor Cuestas. Ahí podríamos también aportar el hecho de que fueron las mismas autoridades panameñas las que a veces pedían la intervención estadounidense. En esta invasión del año 18 a 1920 aquí en Chiriquí, fue el presidente el que solicitó que las fuerzas estadounidenses se detuvieran en la zona del canal y viniesen a ocupar la provincia de Chiriquí para supervigilar las elecciones para diputados, ¿no? de ese año. Y se quedaron 2 años. Algo que debió ser por poco tiempo, lo ejercieron pues por 2 años más. Así es. Iba a preguntar a Daniel. Sí, también le iba a comentar algo acerca de lo que dijo el señor Kraus. Casualmente es el papá del esposo de mi abuela. Así es. Yo directamente no estoy emparentado con él, porque ya viene siendo padrastro de mi mamá. Pero sí, me acordé de eso y el hijo de él sí contaba, sabía mucho ese señor, muchísimo. Él contaba qué había ocurrido con ese señor Kraus que usted mencionó y cómo él era muy estricto y los educaba en su casa. Él les enseñaba inglés y era muy, muy estricto con todo eso. Mi pregunta era con respecto a estas primeras personas estadounidenses que llegan a las tierras de Boquete. Me imagino que en ese tiempo un poco deshabitadas, pagaban algo con respecto a las concesiones. Con la concesión tal vez sí, porque eran negociados, pero digo, esos que llegaban hasta allá, que de repente no negociaban con nadie, llegaban, decían esto es mío, ponían una cerca y comenzaba a funcionar el negocio. No, yo no creo que tampoco era así la cosa. ya nosotros, nosotros éramos parte de Colombia, de la República de Colombia. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya las leyes estaban bastante, el sistema jurídico estaba bastante establecido. Y muchos de ellos ya tenían dinero que habían hecho, traían capitales. Y muchas veces compraban, eran derechos posesorios, realizaban contratos. No es que venían y se instalaban. Y es por eso. Los que sí de alguna manera, vamos a decir así, colonizaron Boquete, fueron los campesinos de Dolega. Los campesinos de Dolega, guiados por un gran boqueteño que no me acuerdo ahorita mismo el nombre, que organizó a los campesinos y Nicolás Rodríguez, que era un guarapero leñeño. Uno de los guaraperos, Nicolás Rodríguez, que por cierto fue como el que crió
a Domingo H. Turner, imagínense, porque Domingo H. Turner era bolegueño. Y ellos llegaron inclusive a tener juicios en Colombia y los ganaron a otros latifundistas también, como los Lambert. Porque no solamente había norteamericanos, también estaban los franceses, estaban los Lambert, estaban los Halfe, estaban los, ¿cómo se llaman? Los Lescure. En los libros de historia de Chiriquí, en el libro que se publicó para el centenario de Chiriquí en 1949, están las historias de todos ellos. Habían algunos hasta nobles, como los de Dianur. Doctor, quisiera aportar para los que no conocen, y voy a hacerle un poco de propaganda a mi libro, que es un orgullo para mí, ¿verdad? Boquete, rasgos de su historia, que está ahora en su segunda reedición, porque su primer tiraje de 3.000 ejemplares en el 2001 se agotó. Es una obra de 400 páginas, Daniel, si no lo conoces, y presenta la información de estos pioneros, los extranjeros, los nacionales, porque siempre la gente destaca la presencia foránea en Boquete, como los colonizadores, y no. Mencionó el doctor, fueron los dolegueños los que interpusieron las reclamaciones ante el gobierno colombiano para explotar y trabajar las tierras del Bajo Boquete, que estaban en manos de los grandes latifundistas como los Lambert y Duncan. Y también habían ingleses, estaba Turner, estaban los Boutet, que eran franceses. Así que en este documento se habla de esta presencia dolegueña, de gente de Caldera, gente de otros puntos que fueron los primeros, mujeres también, mujeres colonizadoras, incluso indígenas de sangre dorada, como Blasina Zamudio. Ellas llegaron ahí primero que algunos extranjeros, pero siempre pues se destaca el papel de los foráneos en este proceso de colonización de Boquete. Sí, eso es cierto. Ellos, las propiedades que compraron, me imagino que las habrán comprado como derechos posesorios, pero después las titulaban. Yo mencioné el caso de Tennant. Tennant tenía totalmente saneado todas sus propiedades. Y cuando se publicó ese famoso libro azul, que algunos lo habrán visto por ahí, era como una especie de exposición de los grandes señores económicos, los grandes empresarios. Un libro que no solamente se hizo en Panamá, también se hizo en Centroamérica. Entonces allí cada uno presentaba todo. Esa información que yo recojo, la recojo del libro azul. Y también pues las crónicas, que son muy interesantes, del doctor Eusebio Morales. Eusebio Morales llegó a Chiriquí. Ahí tiene el libro azul. Ese libro azul está escaneado, ¿eh? Se puede buscar en internet. Este libro vale $500. Cuidado que me vienen a asaltar los muchachos acá. Este libro es de 1916, o sea que tiene 104 años. Es una reliquia. El mercado negro lo venden en $500. Sí. Pero bueno, ellos tenían sus títulos de propiedad. Ahora, ¿cuánto le pagaban a un trabajador? Pues yo no creo que le pagaban mucho, ¿no? Inclusive los que eran productores de café, y eso también está en los libros de Milagros, ha sacado hasta las fichas esas que ni le pagaban en efectivo. Eso fue algo que había conversado también con la profesora hace algún tiempo, de que el uso de las fichas y cómo iba, que de repente les daban parte de su salario en eso, y también para consumir de lo que ellos tenían dentro de sus negocios, le daban parte pago en las fichas. Así es. Y créanme, eso no era exclusivo de Panamá. Esa misma tarea la he encontrado en El Salvador, la he encontrado en Colombia. Y yo creo que una de las razones por la cual la Constitución dice no habrá moneda de curso forzoso, que dice así la Constitución panameña desde 1904, era que precisamente que ellos querían prácticamente convertir esas fichas en moneda. Y por eso es la razón de eso, para evitar esos abusos que se dieron seguramente. Mira, ahí tiene toda la... Así es. Una pregunta. Son muy valiosas hoy, muy valiosas. Un momentito, Paola, como estamos en un proceso de ilustración para todos los jóvenes, aquellos como Daniel, que acaba de participar, él es numismático, ha abordado el tema de las monedas. En Boquete, finales del siglo XIX y principios del XX, estos grandes caficultores, como los que mencionó el doctor J.R. Thomas, James Denham, otras familias como las Osorio de origen judío, panameños como Nemesio Ledesma, canadienses como Alexander Duncan McIntyre,
acuñaban estas fichas que se le llamaban chaveta, una especie de moneda, para pagarle a los cosecheros, ¿no? Y también esas monedas, algunas tenían incluso el valor de 5, 10, 25, 50 centavos, las recibían en los comercios boqueteños porque estaban amparados por los caficultores. Y estas monedas, también Arnulfo Arias tenía estas de colores, que son las últimas, y las otras eran acuñadas en metales valiosos. Daniel. Así que este es un sistema que se utilizó pues en la zona de Boquete y de Volcán. Importante pues aclararles esto. Adelante, Paula. Ok, mi pregunta es, ¿qué incidentes se dieron entre los ciudadanos estadounidenses y davideños cuando ellos ocuparon la ciudad en 1918? ¿Hubo alguna trifulca? Hubo muchas trifulcas. Había algunas en los lugares de mala vida, como se puede decir así. Hay un episodio que se da, es que en David había un barrio rojo. En realidad era la calle Octava, no sé, por allá, yendo hacia el aeropuerto, para allá, no sé. Y había unas casas, pues, vamos a decir, pues, de mujeres de mal vivir ahí. Y entonces una vez se dio un caso de unos parroquianos chiricanos que estaban ahí pues, departiendo con estas señoras. Y llegaron unos norteamericanos y comenzaron a quitarle las mujeres y se armó una pelea ahí. Que tuvo que venir el contingente y disparar y corretear a la gente. Ese es uno. Eso terminó en la alcaldía y al final multaron a los panameños. Parece que los panameños comenzaron la cosa. Fue al revés, no sé. Eso terminó en la alcaldía. Hubo otro episodio, también mucho más grave. 2 soldados borrachos americanos se meten en el correo en David. Y ellos estaban esperando carta de correspondencia y como no se los entregaban, abrieron la puerta, rompieron todo y comenzaron ellos mismos a buscarla. Bueno, allá en Remedios pasó lo mismo, llegaron y le dieron una puñera al secretario municipal de ahí. Hubo incidentes entre el mismo Chase, que Chase como que le gustaba andar por ahí, por la calle Octava, y también peleando con otros tipos allá. Eso está en el libro. En el libro Soldado Americano Chile hay un capítulo que está dedicado a eso. Otros se metían con los caballos en el parque. No sé si se imaginan el parque de Cervantes. En esa época tenía unas verjas de hierro grandes. Entonces los tipos borrachos se metían ahí, los caballos, cosas de ese tipo. Eran casi siempre esos conflictos que están cercanos al alcohol y bueno, al machismo y propio de los lugares que todavía estaban un poco no muy desarrollados en civilización, ¿no? Pero eran de ese tipo, situaciones de ese tipo. No se diga la influencia que tenían la inteligencia. Los norteamericanos tenían oficiales de inteligencia, entre ellos el abuelo o el papá de William Colby. Había un teniente Colby. William Colby fue después director de la CIA. Y es donde comenzó ese hombre a hacer labor de inteligencia para averiguar indebidamente en los tribunales cómo andaban les pedían informes a los jueces, cómo anda el caso este. ¿Por qué no han resuelto esto a favor de la americana? De ese tipo, un abuso total, ¿no? Un irrespeto total a la autoridad panameña, a la que se prestaban también algunos quiritanos, vamos a decir la verdad, porque preferían ir donde el matón gringo, donde Solomon, por ejemplo, para resolver problemas en vez de ir a la alcaldía a resolverlos, ¿no? Cosas de ese tipo también hacíamos nosotros. En estas cosas uno no es que nosotros somos blancas palomitas, ¿eh? O sea, hubo casos también de abuso y de delitos que se cometieron contra los norteamericanos. Yo no estoy seguro si esa expresión del ganado bravo viene de allí o viene de un periodo anterior, pero eso algo tiene que ver porque la gente como que no era pasiva en estas cosas. La gente reaccionaba y bueno, entonces también había un choque cultural, ¿no? Los norteamericanos pues, pensaban pues que nosotros tenemos que hacer todo lo que ellos quieran y que lo bueno para ellos, lo bueno para nosotros, cosas de ese tipo. O sea que no es así. A ver, ¿alguna Doctor, Ajá. sí, lo que pasa es que yo soy del Bongo. ¿Ustedes?
Del Bongo, donde es el Calvario. Es una comunidad sí, del sí. Bongo. Entonces, quería saber si me podría decir un poco más acerca de esa historia, porque me interesa, ya que es de mi comunidad. Hay que ser una finca que tenía un señor llamado Penny Smith. Todo eso por allí, antes que quizás habían caseríos, ¿no? Pero todo eso fundamentalmente en una finca de este señor Penny Smith. Y Penny Smith se muere, pues, bueno, nos vamos a morir todos. Pero no dejó de herederos ni nada, sino que dejó unas cuentas allí en un banco. Y esa finca del Calvario, como no había nadie, llegaron un señor ahí y las usurparon, inclusive familias importantes de Chiriquí. Y después entonces cuando los gringos andaban ocupando y andaban averiguando, el señor este que compró, usurpó esa propiedad, andaba desesperado para venderlo, para decir que no tenía nada que ver con eso. O sea, hubo, y hay que aceptarlo, abusos también de parte panameña. ¿No creen ustedes que repito, que nuestros pobrecitos, que hubo de lado y lado? Los norteamericanos, los soldados, la mayor parte eran de Texas. Tipos que eran racistas, odiaban a los mexicanos. Texas es un estado racista. La mayor parte de los soldados americanos eran de Texas. Fíjate que los oficiales eran puertorriqueños, por aquello del idioma, de poder, ¿cómo se llama? Comunicar con las autoridades. Pero tenían un nivel más alto de educación. Inclusive Solomon, que había nacido en Rusia, era de origen ruso, pero había crecido en Texas. Entonces mandaron a los tejanos, a los rangers acá para poner orden en Chiriquí, que se necesitaba un poco de orden. Y eso que acaba de decir puede dar un poco de luz en los conflictos, porque incluso al día de hoy Texas todavía mantiene esa fama, los Rangers, y de cómo son ellos, cómo manejan los casos, prácticamente sin piedad. O sea, ellos todavía, ya pena de muerte, sí, hay que matarlo, mátenlo. Sí, así. Sí. Yo quiero aclarar una duda personal. Yo tengo un libro que dice Panamá, Fuerzas Armadas y Política de Renato Pereira. Sí, bueno. Pero en la parte de arriba me llamó la atención un día revisando, dice Dr. Carlos H. Cuesta, julio del 79. Puede haber sido, digo, no sé, el libro. Daniel, ¿está manuscrito? Bueno, si lo acerca un poquito más, esa es mi firma. ¿Y por qué está? ¿Será que, no sé, y ese libro como aquí? Ese es mi firma, sí, pero no. Yo tuve ese libro, yo creo. Por eso es mi pregunta. Yo muchos libros los he donado, no sé. No, el doctor nos regala el programa, pero yo no te lo he dado a ti, Daniel. Tenemos una pregunta por parte de Rigoberto. No, sí, seguramente yo mucho que yo doné, porque yo no puedo tener tantos libros en la casa. Después que los lees, ponlo a circular. Si no, no me dejan tenerlo tampoco. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, buenos días, doctor Humberto. La pregunta es la siguiente. ¿Esa fue la época del cateterismo? O sea, ¿hubo incidentes con los estadounidenses por eso? Del cuatrerismo. Cuatrerismo. Sí. Esa era una de las quejas que los norteamericanos tenían. Ellos decían que Chiriquí, por el cuatrerismo era un flagelo, no solo de los panameños, de los ganaderos panameños, sino también de los norteamericanos, sí. Y entonces inclusive el cuatrerismo había cuatrerismo, claro que había cuatrerismo. Aquí se llevaban ganados, vacas, terneros, potrillos, de todos los distritos de Panamá. Y entonces la policía venía y organizaba batidas, ¿no? Que tenían que ir a caballo, obviamente. Yo le hacía el comentario a Milagro de Nantes, que había una policía montada, pero como siempre, ¿no? La policía no tenía suficientes caballos y suficientes viáticos, porque el viático suponía lo que le daban del almuerzo al policía
más el forraje por caballo, porque el caballo tiene que comer también. Entonces muchas veces los ganaderos, normalmente los panameños, venían y le apoyaban con caballos y forraje, y a veces hacían barridas, pero grandes. En Oriente hubo muchas, una de las cuales criticaba el don Federico Sagel. Dice que una vez llegó el capitán Grimaldo, que era el jefe de la policía, se llevó preso a todo el mundo, las mujeres, niños, todos, porque dicen que eran cuatreros. Se llevaron al jefe de los cuatreros, que era un señor que era ciego. Dice que él era ciego, pero era cuatrero también. No, eso está lleno de anécdotas. Y el absurdo era que si hay una materia que ha sido regulada aquí, pero tantas veces, yo no sé cuántas leyes de cuatrerismo, en Panamá han habido tantísimas leyes porque siempre se ha considerado realmente un flagelo para la economía de una provincia que es fundamentalmente agropecuaria. Entonces se robaban caballos, yeguas, mulas, burros, todos se llevaban. Eso, hay muchas anécdotas, pero mejor no decir cosas. Muchas de las fortunas de los grandes ganaderos de Chiriquí, pues no eran de origen muy lícito. Además, otra de las razones de la intervención fue la excusa de que el señor Antonio Anguissola, de la Lastra, que había sido el hombre más poderoso de Chiriquí, lo acusaban de ser facilitador del cuatrerismo y lo metieron preso. Pero al final se hizo el juicio y no se pudo probar realmente que eso no se pudo probar por unas razones jurídicas, ¿no? Tú tienes que probar primero el hurto y después que pruebas que se ha cometido un hurto, entonces debes probar que acusa de favorecedor del cuatrerismo compró el ganado para... Pero a veces las investigaciones no se caían por esas razones, porque no había tampoco un ministerio público, que creo que tampoco lo tenemos hoy, suficientemente eficaz en esta. Así es. Buenos días, doctor Gómez. Yo también quería hacer una pregunta. ¿Podría decirse que las empresas estadounidenses influyeron en la cultura chiricana? Bueno, yo no creo... Vamos a ver. Si la presencia de ellos nos ha dejado en la cultura, yo creo que en general sí, porque Estados Unidos, Panamá, Estados Unidos han tenido una relación muy cercana. Ahora bien, a nivel de la provincia, no estoy tan seguro, no sé. No creo que esa invasión, esa ocupación vino a hacer nada bueno por Chiriquí. Eso vino fue a agravar los problemas que ya teníamos. Ahora, Estados Unidos se veía en esos años como el paladín de la justicia, donde todo funciona, todavía, no solo en esos años, ¿no? Nosotros aquí tenemos quizás una visión un poco equivocada de lo que son los Estados Unidos. Pensamos que la justicia norteamericana es la mejor. Mentira. Si fuese así, ¿por qué Nixon, el vagabundo de Nixon, nunca tuvo preso? ¿Por qué un tipo condenado a cadena perpetua como Carlos Leder allá en Colombia, terminando por la calle? El sentido ético no existe mucho en ese. Yo creo que con todos los defectos que tenemos, nuestra por lo menos concepción de la justicia tiene un sentido ético. Quizás no es eficaz, no todo el mundo paga por sus delitos, hay impunidad, sí. Pero si te condenan, no puedes venir y después ir a declarar por allá y te dejan en la calle. Ese es el sentido, una concepción totalmente pragmatista de los Estados Unidos. Un país pragmático, que es la cuestión del resultado, no del principio. Entonces tenemos esa idea, y en esa época se tenía más todavía, después de la Primera Guerra Mundial, es que Estados Unidos se convierte en la gran potencia. Había vencido a todas las decadentes potencias europeas, ¿no? Había anexado la mitad de México. El mar Caribe era un mare nostrum, así como los romanos. Entonces había una gran admiración por el desarrollo tecnológico, quizás. Pero en la cultura, no lo sé, quizás sea un tema que se pudiera profundizar, ¿no? Quizás sí. Yo creo que en la ciudad...
Quiero mencionar que hay una empresa que sí marcó una impronta de Panamá, porque hablamos de Bocas del Toro y Chiriquí Company. Sí. Vendrían con el establecimiento de sus castas sociales hasta cierto punto, porque crearon la zona donde vivían los ciudadanos estadounidenses, los administrativos, el Spanish Town, que era para otro tipo de personal, y el Silver Town, el tercer. O sea que ellos en el tiempo, los 80 años que estuvieron ahí emplazados en la zona de Muelles y que pervivieron más tiempo en Bocas del Toro, quizás la influencia de ellos en términos culturales, en términos de economía, porque le pagaban incluso a los trabajadores de diferentes maneras, el sistema educativo para los estudiantes de la zona, estamos hablando no de la zona del Caribe, la zona de Puerto Armuelles, porque ahí también hubo una zona. Los estudiantes de química, porque hemos dado esa clase, y jerarquizar el sistema de vida en el área de Puerto Armuelles, y quizás ahí la presencia de ellos todavía está presente, que hasta el rezago mental, con la disculpa de algunos de Puerto Armuelles, está ahí todavía, ¿no? De que se consideraban ciudadanos de segunda clase cuando la United Fruit Company estuvo ahí. Sí, correcto, es cierto. Bueno, eso también se hizo en la zona del canal. Ahora, acá en el área metropolitana donde estoy yo en estos momentos, yo me puse el otro día a pensar, bueno, también la presencia de ellos significó desde el punto de vista sanitario progreso, ¿no? Ellos bonificaron toda la ciudad, hicieron acueductos, combatieron la malaria, asfaltaron las calles, o sea, sin duda que eso significó un progreso comparado a las ciudades centroamericanas, ¿no? En ese sentido, la ciudad de Panamá estaba bien. Pero por el otro lado, institucionalmente estábamos ahí sometidos, pues, a las listas negras y entonces me amenazaban, pues. Si te portas mal, voy y te pego la queja allá, pues, al gobernador y cosas de esas, pero también instituyeron aquí la discriminación. El solo hecho de que la zona del canal tuviera la legislación del estado de Luisiana, del sur de Estados Unidos, que es un área totalmente históricamente racista. El Silver Roll y el Gold Roll, entonces habían eso que tú dices, una jerarquización social y económica. Aquí, pues, no se podía uno bañar aquí en lo que se llama la Calzada de Amadores, eran unas playas para ellos. Los comisariatos eran sentidos de privilegio solamente. Así es. Esa ilustración. Entonces había algo de eso, ¿no? El que tenía conexiones con la zona era... Micrófono cerrado. ¿Perdón? Lo que pasa es que tengo muchos archivos abiertos y entonces me cuesta buscarlo. Decía, doctor, como lo podemos hablar, que las playas, a veces esta era playa en el área del canal, era reservada para el uso de los empleados blancos del canal de Panamá. Compañía del ferrocarril, sus familias y sus huéspedes. Empleados blancos, ahí está, ¿no? Se llama racismo. Tenemos los comisariatos, ¿verdad? Sí. La entrada del comisariato Silver para los negros y Gold para los blancos. Bueno, y esa influencia cultural positiva, yo no sé, algunos dirán que sí, pero yo creo que no. Pusieron todas esas cosas. Bueno, nosotros tampoco que también traíamos el racismo de la colonia española. ¿eh? Teníamos un sistema pigmentocrático aquí, eso lo sabemos, lo sabes tú, que se hablaba de acuerdo al color de la piel, ¿no? Todas las gradaciones que hay del color de la piel. Sí, claro, el sistema de castas. Otros jóvenes, el miércoles a las 7:30 vamos a tener ese tema. El racismo desde el punto de vista de un luchador por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, desde Pensilvania, el doctor Peter Sterling nos va a estar hablando de este tema con este grupo, pero en la línea antropológica, porque no hay racismo. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Genética solo son exactamente. Pero desde el punto de vista social y socioeconómico, yo les recomiendo el libro de Mario Molina, ¿no? La tragedia del color. Ese es un libro espectacular, muy interesante, realmente
Mario Molina tiene ese trabajo, que debe estar por ahí. Ese es un libro muy importante. Ese es un libro donde te menciona que, aunque tú fueras un hombre en la época colonial, ¿no? ¿Sí? Y todavía, a mediados del siglo pasado, se daban las últimas manumisiones de los esclavos en Chiriquí. Hubo manumisiones y cosas de estas. Entonces, ese es un libro importante. Yo creo que lo mejor que se ha escrito en Panamá. Para los estudiantes de historia, sobre todo. Bueno, doctor, los jóvenes tienen clase en unos minutos con otros docentes, así que vamos a ver. Dionisio Rodríguez, que es el que nos expresa pues algunas palabras de agradecimiento finales para el doctor. Recordamos que él se llama Carlos Humberto Cuesta. Ahora mismo ahí está usando en su perfil Humberto Gómez, que es su segundo nombre y su segundo apellido. ¿Sí? Es la misma persona. Es la misma persona. El mismo. A ver si Dionisio puede. Así, ahí está. Sí, por supuesto, agradecer al doctor Carlos Cuesta pues, por esta amena charla que nos ha presentado y así conocer poco más pues, sobre lo que fue la influencia estadounidense aquí en nuestra provincia de Chiriquí. Muy interesante cada uno de los puntos de vista que acaba de exponer usted. Y bueno, de esta manera agradecerles pues por la información que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes que estén interesados. Yo soy la promotora de los libros del doctor. Él tiene todos los libros agotados. El único que le queda es este, sí. Crónicas de Historia de Panamá, sobre todo para los estudiantes de historia. Sé que para los de química quieren leer a Marie Curie y a Lavoisier, ¿verdad? Pero los de historia sí, ¿verdad, doctor? La mejor inversión que puede hacer un docente es en libros. El internet, bajar un libro digital no es lo mismo que disfrutar en una hamaca o al lado de un río, como lo viven en la comarca, disfrutar del Cerro Conejo acompañado de un buen libro. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los jóvenes que se conectaron, incluso pues de invitados especiales que no son de la Universidad Autónoma de Chiriquí, como Ulises Montoto. Bueno. Muy buenos días y hasta pronto. Gracias por la atención y nos vemos la próxima vez. Okay, hasta luego. Gracias.